como sabéis, en esta serie, sin dejar de un lado el aspecto teológico, estamos poniendo el foco más en el aspecto simbólico que nos puede ofrecer el texto para nuestra vida. Así que, comenzando aquí, vemos que menciona tres tipos de plantas. En primer lugar, lo que menciona es la hierba verde. Esta hierba verde, desde el punto de vista del desarrollo personal, puede simbolizar, según mi visión, que estamos, digamos, haciendo cosas, pero no identificamos bien nuestras capacidades y nuestros puntos fuertes. Tú, por ejemplo, a lo mejor estás en un trabajo en el que estás pues por llevar un salario a fin de mes, lo cual no quiere decir nada malo porque al final es el inicio del proceso en cada persona, pero en ese punto, pues tú a lo mejor no te estás fijando en las capacidades que tienes, en las aptitudes positivas que tienes, que te distinguen de los demás, porque cada uno tenemos unas aptitudes distintas que realmente son las que nos distinguen de los demás y las que nos pueden ayudar a llegar a ese punto de encontrar nuestro propósito vital. Entonces, como digo, en este primer punto, la hierba verde, pues no sé, quizá no te importa o quizá pues estás en tu bucle de tus rutinas y no te paras a planteártelo, pero yo lo que te recomiendo es que si realmente estás aquí, si realmente estás en ese proceso de búsqueda, de mejora personal, de mejora espiritual, empieces a cuestionártelo. ¿Cuáles son esas cosas que, no sé, que ya no solo tú sientes que son tus capacidades innatas, sino que además tú te sientes bien cuando las pones en práctica? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del proceso. Te lo dejo ahí como reflexión. Bien, ¿cuál es el segundo tipo? El segundo tipo es la hierba que da semilla. Y aquí ya, fíjate, si lo vemos simbólicamente, la hierba que da semilla, semilla, en hebreo es zera, Z-E-R-A, y aquí también semilla, como un poco en castellano, pero en hebreo hace también más referencia a la esencia de una persona. Entonces, esta esencia, esta, digamos, sí, esta semilla, igual que por ejemplo hablando del esperma, esta esencia es lo que tú tienes dentro tuya que puedes estar empezando a identificar y que puedes plantar, digamos, para que dé frutos a otras personas. Porque al final muchas veces lo que ocurre es que cuando tú identificas tus capacidades propias, innatas, y las pones en práctica y las empiezas a poner en práctica, esto también va a beneficiar a otras personas. Bien sea porque a lo mejor crees productos o crees servicios que esas otras personas van a utilizar, o porque, no sé, incluso hay veces que es simplemente una ayuda desinteresada. Entonces, este punto, esta hierba con semilla, es como si dijeras, vale, yo ya he identificado un poco mis capacidades y las estoy empezando a poner en práctica. Quizás si lo vemos desde el punto de vista laboral, pues todavía estás en un trabajo que a lo mejor no corresponde a esa esencia tuya. Imagínate, por ejemplo, tú eres, no sé, un cajero de supermercado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que a ti lo que se te da bien es la carpintería. Y al principio tú entraste en ese trabajo pues porque necesitabas el salario y porque tienes que llegar a fin de mes como todos, pero vas viendo poco a poco, pues no sé, te gusta construir muebles, te acuerdas que de pequeño la clase que más te gustaba del instituto era la de carpintería, de tecnología o manualidades, y entonces vas uniendo hilos y dices, joder, a mí me gusta esto de construir muebles, y poco a poco vas progresando en eso. Vas, no sé, quizá estudiándolo, quizá viendo cómo mejorar, quizá te pones a ver vídeos únicamente de carpintería, y carpintería es un ejemplo, me refiero a lo que tú, en tu caso concreto y particular, ves que te interesa. Y si profundizas más, si sigues en ese proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento, puedes llegar, simbólicamente hablando, al último punto, al último tipo de planta, que en este caso es el árbol que da fruto. Y aquí fíjate, pasábamos de la hierba que da semilla al fruto. Y si te fijas, la semilla se planta, crece el árbol y después da el fruto, ¿no? Y simbólicamente también, ¿qué nos quiere decir el fruto en nuestro idioma, en castellano? Cuando algo da fruto es que ha fructificado, es que ya se recogen los aspectos positivos que estabas esperando, de sea lo que sea un proyecto, sea un deporte que practicas. Cuando da fruto, ese esfuerzo es que da lo mejor de lo que se esperaba que diera. Y aquí pasa igual. Tú al principio, como te decía, todavía no conoces tus capacidades, las vas desarrollando, las vas identificando y a lo mejor llegas al punto en el que dices, mira, he aprendido lo suficiente de carpintería o he estudiado lo suficiente o me he apuntado a un curso y ahora voy a ponerlo en práctica y voy a llevarlo a cabo
para también ofrecer esos productos que yo haga, que además no es que solo se me den bien, sino que es que disfruto haciéndolos, para llegar al punto en el que yo los puedo vender a otras personas y esas otras personas también van a disfrutar de los muebles que yo hago, porque lo hago sabiendo y tomando conciencia de que ese es realmente mi propósito vital, el construir muebles, el construir algo que luego la gente tenga en su casa y diga, wow, fíjate el mueble que compré. ¿Me entiendes? Ese es el punto en el que realmente, vitalmente, vamos a poder sentirnos más plenos y a encontrar ese camino. Y como ves, este es un punto en el que ya no estamos tanto tratando de problemas, de salir de esos problemas. Aquí puede ser bien porque quizá nunca lo estuviste, quizá nunca estuviste en esa situación de, de estrés, de ansiedad de la que querías salir, o quizás sí que estabas y ahí todavía no tenías identificado nada de tus capacidades, porque realmente cuando uno está en el agua intentando no ahogarse, pues lo único que piensa es no ahogarse, pero ya cuando uno está más asentado es cuando uno puede empezar a decir, vale, ya no me conformo con cualquier cosa, quizás ya no me conformo con cualquier trabajo, por así decirlo, sino que ya quiero hacer un trabajo que de alguna manera me realice. Y yo sé que en nuestra sociedad hay mucha gente que piensa que el trabajo es una esclavitud. Y hasta cierto punto entiendo el concepto, entiendo lo que quieren decir. Pero también, fíjate, si eres de esos, te lanzo una reflexión. Quizá, solo quizá, estás en ese punto porque a lo mejor todavía no has encontrado ese trabajo o no has encontrado esas capacidades tuyas personales que son las que, no quiere decir que un día no te levantes y no te apetezca ir a trabajar, por supuesto, a todos nos pasa, aunque nos guste lo que hagamos. Pero quizá si vas haciendo ese proceso y vas pensando, reflexionando en tus capacidades, quizá llega un día en el que sí que digas, bueno, me gusta mi trabajo, me gusta trabajar. Si algún día llegas a ese punto en el que acabas siendo, simbólicamente hablando, el árbol que da fruto, porque entonces te gustará tu fruto, porque sabrás que viene de tus capacidades innatas y de lo que realmente has venido a hacer a esta vida, laboralmente o digamos materialmente hablando. Así que esto, digamos, en cuanto al desarrollo personal y profesional que tratamos en estos versículos. Pero también, de una manera simbólica, podemos verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, si veníamos desde ese entorno, desde ese estado un poco más problemático que hablamos en otros vídeos, también aquí la naturaleza puede referirse a naturaleza interna, naturaleza externa. ¿Cuál es la referencia a la naturaleza interna? Pues también puede venir a decirnos que para salir de esos problemas, un aspecto muy importante es hacer una autorreflexión sobre nosotros mismos, sobre qué nos está sucediendo, sobre por qué queremos salir de ahí, hacia dónde queremos ir. Y entonces este paso es muy importante, sobre todo si estás viniendo de esas situaciones que antes te comentaba en otros vídeos. Y aquí, por ejemplo, no tienes por qué hacerlo solo. Hay gente que quizá puede hacer ese proceso solo, es un proceso largo en muchas ocasiones, pero también puedes ayudarte, por ejemplo, de un profesional, de un terapeuta, de un psicólogo o de otro profesional, depende de cómo seas y de tus gustos, que te ayude a hacer a ese proceso de autoanálisis, digamos, de interiorización de cuáles son tus capacidades, de cuáles son tus problemas, de dónde vienen. Así que, como te digo, si es tu caso, también te animo a que busques otra fuente de ayuda si crees que solo no lo puedes solucionar. Y por último, en el aspecto de la naturaleza externa, pues también esto no simplemente si vienes de una situación más caótica o problemática, sino para cualquier persona está visto que la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el ir al río, a la montaña, escuchar los pajarillos, como a lo mejor también te gusta, igual que a mí, el sonido del agua corriendo, pues es algo que relaja. No sé si alguna vez realmente lo has hecho un poco sin móvil, quizá con alguien que te agrade, con alguien con quien tengas confianza, o tú solo, o tú sola. Pues no sé, es algo relajante. Es una sensación en la que tú te sientes más en contacto contigo mismo, con el hecho de estar en la naturaleza. Más que, por ejemplo, en nuestras ciudades, si vives en una ciudad en la que está todo lleno de aceras, de asfalto, no hay ni un árbol casi, pitidos de coches, ruidos de gente, estrés. Entonces, también, como te digo, tanto si estás en ese proceso de mejora, como si simplemente quieres relajarte un rato, pues hay que tenerlo en cuenta. Es un aspecto muy positivo dentro de tu contexto, dentro de tu situación, donde estés, donde vivas, pero intentar ir y pasar tiempo de calidad en la naturaleza. Así que bueno, como veis,
Estos 3 versículos daban más de sí de lo que pensábamos en un inicio. Espero que os haya gustado, espero que sigáis ahí en ese proceso de mejora y como todavía no ha acabado la serie, pues os espero en los siguientes vídeos.